Hoy quiero empezar contándoles a algunos de ustedes, otros ya lo saben, que yo estoy escribiendo una disertación. Algunos de ustedes lo saben porque hace más de un año participaron en unas encuestas, pues no me la aprobaron, Me pidieron varios cambios y hoy no me siento tan animado en continuarla, a hacer esos cambios, porque lleva mucho trabajo volverla a hacer. Así que voy a volverla a hacer de nuevo. Ahora que estamos en Efesios, quiero entrar a estudiar Efesios, pues me parece una gran oportunidad para hacerlo en ese libro. Y de pronto, en su momento, les voy a pedir otra vez que llenen una encuesta un día y después, unos 2 meses más adelante, van a llenar otra y yo me encargo de poner todo junto. Lo que pasa es que hay un problema y es que todo tiene que estar listo antes de diciembre. Es decir, todo el trabajo que tengo yo que ponerlo si me quiero graduar. El tiempo que queda no es mucho y debería trabajarle de forma urgente, porque sí quisiera graduarme el otro año. Pero yo sé esto de hace tiempo y ahora se ha convertido en algo urgente, porque si no llego, pues no me gradúo. ¿No les pasa a ustedes a veces que tienen algo ahí guardado, solo esperando no se sabe qué, hasta que se vuelve urgente? Y de un momento a otro se convierte en algo que tienen que hacer. Así está la disertación, tengo que hacerla en estos meses. Y yo creo que hoy lo que vamos a hablar en la carta de Pablo es algo similar, es algo urgente, no es el mismo tipo de urgencia. Pero Pablo, después de hacerles caer en cuenta de las bendiciones que ellos tienen por estar en Cristo, la salvación que se les ha dado, ora con urgencia para que ellos entiendan esto. Estas palabras tienen un sentido de urgencia, algo que no puede esperar más. Pablo se encontraba en ese momento en la cárcel, estaba en la cárcel y cuando escucha de los efesios, de los hermanos allí, se apresura a enviar una carta para que ellos entiendan las bendiciones que tienen por estar en Cristo, las bendiciones de la salvación. Esta iglesia de Éfeso inicia, probablemente es lo que se cree, con el viaje de Priscila y Aquila allí, pero en realidad no inicia la iglesia como tal hasta que Pablo llega, que es en el momento en que en realidad esta iglesia empieza a crecer. Y él ministra allí por 3 años y esa iglesia se convierte en un modelo de iglesia. Después parte de allí y algunos años después es encarcelado. Y desde la cárcel escribe esta carta a los Efesios. Un tiempo después sale de la cárcel y visita otra vez la iglesia de allí en Éfeso. En ese momento él pone a Timoteo para ayudar con el liderazgo de la iglesia. Lo deja allí no como un pastor, pero sí un hombre que viene a ayudar en el liderazgo. Pablo sabe que estas personas son creyentes porque ha escuchado de su fe, esto lo estudiamos la semana pasada, y de su amor. Ha escuchado de su fe y de su amor por los santos. Pero la carta a Timoteo, que es escrita un año después, más o menos, de que él ha visitado, allí vemos que se había metido una falsa doctrina o una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Habían unos hombres, Himeneo y Alejandro, que eran muy influyentes, eran pocos, pero muy influyentes y estaban probablemente metiendo todas estas falsas doctrinas. Eran ancianos, probablemente de la congregación. Entonces, Pablo, después de que les ha visitado, después de esa salida de la cárcel y se entera de que la iglesia estaba plagada de fábulas y genealogías, entonces él escribe la primera carta a Timoteo. Ellos, por ejemplo, prohibían el matrimonio y la abstención de ciertos alimentos. Tenían algunas ideas ascéticas y contrarias a la Biblia. Y esos falsos maestros estaban propagando esas interpretaciones impías, lo que produjeron en la iglesia disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Todo esto lo sabemos
de Primera Timoteo. Eso no lo sabemos por Efesios. En Efesios no se habla nada de las malas enseñanzas. Sin embargo, yo creo que esas malas enseñanzas ya estaban haciendo sus pinitos, inclusive desde antes. Eso no inicia en un solo día. Desde antes ya Pablo seguramente les escribe para que esta iglesia sea modelo, para que todas las malas doctrinas sean borradas, y por eso con claridad nos está describiendo la salvación, por ejemplo, que encontramos en ese capítulo 1, versículos 3 al 14. Así es. Pablo les escribe a los efesios para que tengan esas doctrinas claras como iglesia, como el cuerpo, y luego deja a Timoteo para que clarifique también el tema del liderazgo de la iglesia. Es decir, que esas dos cartas, tanto Efesios como Primera de Timoteo, juntas nos dan mucho de lo que necesitamos saber nosotros como iglesia, cómo debe funcionar la iglesia. Efesios describe estas doctrinas acerca del cuerpo en los primeros 3 capítulos, después la práctica en los otros 3 capítulos, y la carta a Timoteo nos habla del ministerio pastoral en la iglesia. Es un complemento perfecto para mí, así como lo veo. Estas dos cartas, a mi modo de ver, se complementan de forma impresionante, y gracias a Dios las tenemos nosotros hoy. Es una bendición para nosotros porque tenemos las herramientas para ser iglesia y para dirigir a una iglesia. Pero vamos a en dónde nos encontramos. Estamos en Efesios 1. Estamos en medio de la segunda larga oración de Pablo. La primera está del 3 al 14. Ahora estamos en la segunda. Y en estas palabras de Pablo vemos la urgencia. Notamos esa urgencia, esa oración ferviente. Su urgencia es para que no le presten atención a esas fábulas y genealogías, sino que entiendan bien que el Padre los escogió, que el Hijo los redimió y que el Espíritu Santo los selló. Que conozcan al Padre y al Hijo y que tengan un mejor conocimiento de Él. Pidiendo que el Dios, dice el versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que conozcan que Dios es el que da las revelaciones de la sabiduría y no presten atención a los falsos maestros. Vemos en sus palabras que hay una oración ferviente y una oración constante. No ceso, noten el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Él está orando y orando por estas personas allí. No cesa de orar por estos creyentes. ¿Para qué? Para que entiendan lo que acaba de decirles del versículo 3 al 14. En los versículos 3 al 14, Pablo hace esa oración de adoración. Adoración porque Dios les ha salvado a estas personas, y expresa esa adoración, expresa esa gratitud. Y ahora, enseguida, en el versículo 15 hasta el 23, él hace unas peticiones. Empieza a hacer una serie de peticiones a la luz de las revelaciones que les acaba de dar del 3 al 14. Y vamos a pasar un tiempo entendiendo estas peticiones. Hoy, la próxima semana y probablemente la siguiente semana vamos a estar allí. Hoy no voy a avanzar mucho. Vamos a estar en una porción del versículo 17. Pero Pablo, porque quiero que presten atención a esto, porque Pablo primero en su oración está agradeciendo y adorando a Dios, y después es que hace su petición. Y yo creo que este es un modelo a seguir de oración. Yo creo que nuestras oraciones deberían incluir las dos cosas, adoración y petición. Primero, hay que afirmar quién es Dios antes de hacer las peticiones. Yo creo que esto lo debe tener bien en cuenta cada uno, que lo primero que se hace en una oración es adorar, es exaltar el nombre de nuestro Dios. Darle gracias por todo lo que Él ha hecho, que es lo que está haciendo Pablo acá. Y luego sí los pedidos, no solamente los pedidos personales,
pero también las intercesiones, es interceder por otra persona, confesar nuestros pecados, que también es un pedido. Inclusive puede preguntar, que también es un pedido, preguntarle a Dios que le dé claridad en algo. Pero todo digámoslo así, todo se resume en dos grandes áreas: adoración y pedidos. Deben ser parte fundamental de nuestra forma de orar. Y la oración es parte fundamental de cualquier iglesia. Por eso, no solamente a nivel personal, sino a nivel corporativo, debemos tomar espacio para orar. Y nosotros lo hacemos una vez a la semana en los jueves, como estaba diciendo ahora Ricardo, a las 6 de la mañana nos reunimos a orar, pero no debería ser la oración de toda la semana ese día. Tenemos todos los otros días que también se pueden orar. Todos los días de la semana podemos orar. La oración, les diría yo, mis hermanos, de todas las cosas que hace en el día, es la actividad más elevada de su día. Así es. Y orar es como montar en bicicleta. Si no sabe montar en bicicleta, una vez que se monta, al piso va a dar. Pero con perseverancia, con diligencia, viendo a otro hacerlo, orando con regularidad, le va a ayudar a comunicarse con Dios de una mejor manera. No es orar de forma mecánica. Si solo me aprendo una serie de palabras que digo sin estar consciente, así es muy simple orar. Es como manejar bicicleta con esas ruedas que le ponen a los niños para que no se caigan. Sí, pareciera que están montando bicicleta, pero no están montando bicicleta. Eso no es montar bicicleta. Lo mismo es con la oración. Si se repiten las oraciones todas las veces y hace algunas peticiones y cree que ha orado, pues tal persona no ha empezado a orar. En el momento en que empieza a enfrentarse a lo que realmente sucede en la oración, cuando en verdad se encuentra de frente a la actividad de orar, es que se da cuenta que la oración es la actividad más profunda en la que jamás haya participado. Cuando entiende la profundidad de la oración, es que en realidad está orando. De otra forma no ha empezado a orar. Mis hermanos, qué poco hemos orado, qué poco sabemos de la oración. Y es exactamente eso lo que hacen los discípulos de nuestro Señor cuando se dirigen a Él un día y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos en Lucas 11:1. Probablemente los discípulos no solo estaban pensando en ese momento de Juan y sus discípulos, sino que habían observado a Jesucristo mismo orar. Habían observado la forma en que se retiraba con frecuencia a hablar con Dios. Yo les digo que a todos ustedes hoy, a menos que hayan sentido lo que los discípulos sintieron, a menos que hayan ido a Dios en oración pidiendo la misma petición de los discípulos que les enseña a orar, probablemente nunca han orado en su vida. ¿Sí? Si nunca han sido conscientes de la dificultad, es porque no ha orado. Si nunca ha sido consciente de la dificultad, es porque no sabe lo que implica la oración. Por lo tanto, al afrontar toda esta cuestión de la oración, no podemos nada mejor que hacer que observar algunos de los grandes modelos y ejemplos que tenemos en las Escrituras, ejemplos que encontramos con abundancia. Jim Roscoe, un profesor allí del seminario, escribió 5 volúmenes con todas las oraciones que encontramos en las Escrituras. Allí están las oraciones desde Génesis hasta Apocalipsis. Si Roscoe pudo escribir 5 volúmenes de las oraciones, es porque la Escritura está llena de oraciones, llena de ejemplos. Y el apóstol Pablo en sus cartas nos da ejemplos de oraciones. Por ejemplo, Pablo en Efesios nos da 3 oraciones largas y varias un poco más cortas. Las oraciones largas de Efesios las encontramos desde el versículo 3 hasta el 14 del capítulo 1, que ya estudiamos, los versículos 15 al 23, donde nos encontramos ahora, y después en el capítulo 3, versículo 14 hasta el 21, que veremos en el futuro. Pablo
Pablo es un ejemplo de un hombre de oración, un hombre que ora con fervor, un hombre que ora con urgencia. Y en sus oraciones, en la manera como las hace, nos muestra cómo debemos orar. Nos enseña diferentes elementos que debe incluir la oración. Y para poder entender sus oraciones, observemos cada palabra que él usa. Porque es fácil leer lo que acabamos de leer y simplemente dejarlo como un grupo de palabras sin ningún significado, asumir que son simplemente un grupo de palabras sin sentido o con algún tipo de sentido, pero no las entiendo. Afortunadamente el apóstol se toma la molestia de decirnos exactamente lo que ora y por lo que ora. Y si de alguna forma en este momento usted logra captar la esencia de su enseñanza, puede tomarlo como un modelo a imitar. Y sí, es cierto que hay muchos manuales sobre el tema de la oración. Cuando volteé a mirar mi biblioteca tengo un grupo grande, tengo tal vez unos 30 libros del tema de la oración que no sirven. Son innecesarios si estudia las Escrituras, son innecesarios. Si estudia las oraciones de Pablo, no necesito todos esos libros. Las Escrituras son más que suficientes para saber cómo orar. Algunos de estos libros están interesados en la cuestión de la postura, cómo arrodillarnos, si debemos estar de pie, si debemos postrarnos, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Hay manuales de oración que generalmente tratan todas estas cuestiones. O tratan, por ejemplo, la cantidad del tiempo que se debe dedicar a cada oración. O el orden de la oración, que va primero y que va último. Algunos dicen que se debe confesar antes de hacer cualquier pedido, porque si no Dios no escucha la oración. Y sí, de alguna forma hay algunas cosas de estas que de algo sirven. Por ejemplo, si se dice que se va a orar por 1 hora antes del trabajo, pero me gasto 3 horas, es porque me dejo llevar y no está bien. Hay que tener autocontrol en la oración. Si quiero orar de camino a una reunión de trabajo y voy manejando y cierro los ojos, pues no espere llegar de una sola pieza. O si solo hace peticiones y no adora, pues tampoco es un modelo de oración. La idea es que no debemos prestar atención a esos detalles de postura o de tiempo, o de ojos, o levantar las manos o no levantarlas, o el orden. Lo que debe tomar todo su esfuerzo, todo, son los principios fundamentales de la oración. Los principios fundamentales de la oración. El tiempo, la postura y todas esas otras cosas se pueden cuidar a sí mismas. Lo primero que observamos es que el apóstol ora al Dios Padre. Noten ahí en el versículo 17. No ora al Señor Jesucristo. No ora al Espíritu Santo. No debemos prestar demasiada atención a este asunto, aunque a menudo los teólogos y los expositores hacen mucho énfasis en a quién orar o a quién no orar. Y es sin duda un tema sobre el cual no podemos hablar con ningún dogmatismo porque es un gran misterio. Sin embargo, nuestro Señor mismo enseñó que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado, nos dice Juan 17:3. Solo hay un Dios, pero no voy a desarrollar mucho ahí. Pero es posible que el cristiano tenga comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y esto por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, quiero hacer énfasis en lo que la Escritura hace énfasis, observar lo que dice la Biblia, y ahí dice es que las oraciones se deben dirigir a Dios el Padre. Es al Dios Padre que se hacen las oraciones. Y en segundo asunto que observemos es la forma como el apóstol ora al Padre. Para esto hay que observar las palabras que él utiliza. Y un consejo, cuando esté leyendo las Escrituras, es que siempre se pregunte ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usa una palabra en lugar de otra? ¿Por qué usa esa palabra en esa parte?
La mejor manera de beneficiarse del estudio de las Escrituras es hacerle preguntas a las Escrituras, hablar con las Escrituras, tomar cada frase cuidadosamente y preguntar, ¿por qué dijo esto el apóstol? ¿Por qué? Y lo primero que observamos es que el apóstol trae a memoria ciertas cosas. Está escribiendo a los cristianos de Éfeso y les está recordando las riquezas de la gracia, versículos 3 hasta el 14. Habla del gozo que siente por ellos porque ellos mismos son los beneficiarios de esas bendiciones. Da gracias a Dios en nombre de ellos, pero antes de hacerlo se detiene un momento. ¿A quién le voy a hablar? Y ese punto es vital en la relación con la oración. De hecho, estoy dispuesto a afirmar que esta es la clave de toda oración. ¿A quién le habla? Por esto es que muchos no oran, o oran mal, porque no saben a quién le están dirigiendo la oración. Muchos no hacen lo que el apóstol hizo cuando oró. No estoy hablando de si se arrodilló, se puso de pie o qué postura había adoptado. No. Lo que Pablo hace es que se detiene y piensa, pausa, recuerda, medita, habla a sí mismo primero y piensa para sí de lo que va a hacer. Esto lo vi hacer al hermano Paul Washer hace años, algo que me llamó la atención. Una vez que estuve en la iglesia de Grace, él se paró a orar unos segundos antes de que iba a predicar y no dijo nada. Estaba orando y todos estábamos ahí esperando a que él dijera algo y parecieron siglos esos pocos segundos que él se tomó antes de iniciar su oración. ¿Por qué siglos? Porque nosotros simplemente nos lanzamos a orar sin considerar a quién le hablamos. Más tarde, hablando con él, nos dio la razón, nos dijo es que estaba preparando para hablarle al Creador. Hay que tener presente a quién le va a hablar. Si todos hiciéramos lo mismo, comenzamos a orar de verdad. Tal vez comenzamos a orar por primera vez. Todos tendemos mejor a ser criaturas de extremos. Tendemos a oscilar de un extremo a otro. Y por lo tanto hay dos excesos comunes en relación con la oración. El uno es tomar la visión de hacer una oración solemne, una oración que solo busca que esté llena de belleza, la belleza del lenguaje, de las frases, la belleza de las palabras, de la dicción, el equilibrio perfecto en todo lo que dice, y puede ser sí muy hermoso, pero sin duda tiende a estar desconectado de la sinceridad. Hay que tener, hay tal énfasis en la belleza y en la grandeza de sus palabras que en realidad Dios está lejos. Muchos llegan al seminario así, quieren impresionar a otros con sus oraciones, muy elaboradas, bien dichas. Y cuando alguien hace esto, a mí me da una sensación de falsedad en lo que dice, o peor, una falta de respeto de a quién le está hablando. Esas oraciones parecen casi perfectas desde el punto de vista estético y artístico, pero vacías de lo que es importante, que es la adoración verdadera. El peligro que surge con esto es que muchos de nosotros, reaccionando en contra de este tipo de oración tipo litúrgico, nos vamos al otro extremo. Y solo oramos como si estuviéramos escribiendo en el WhatsApp una lista de cosas, una lista de peticiones sin nada de oración y entendimiento de quién es el que habla o a quién es al que se le habla. En ocasiones, ¿no les pasa que sentimos que le hablamos como al parce o al compadre o al pana? Algunos hasta usan palabras bastante familiares para dirigirse al Dios Padre. Una familiaridad que no parece que le estuvieran hablando al Creador, al Padre de gloria. Están tan familiarizados con Dios y tan seguros de su posición ante Él que simplemente se hacen una o dos frases de petición y ya está.
Ya yo tenemos aquí una relación íntima. Pero ambos extremos están equivocados. Y Pablo nos da el modelo, nos da ese ejemplo que combina lo que es bueno y correcto de ambos extremos. Los dos elementos siempre están presentes e invariablemente los coloca en el orden correcto. Eso hace Pablo. Ningún hombre sabía mejor que Pablo cómo orar. Y no existió ningún hombre que haya recibido una mayor cantidad de respuestas a sus oraciones como la ha recibido Pablo. Ora con confianza, ora con audacia, ora con seguridad de que tiene acceso al Padre y tiene seguridad de que el Padre le responde. Y sin embargo, tiene allí la adoración. Usa palabras con respeto, de exaltación. La adoración siempre está en las oraciones de Pablo. Todos debemos sentirnos culpables y examinarnos a nosotros mismos a la luz de la enseñanza y de los métodos del apóstol. Mi hermano, se detiene a pensar, a recordar a quién le ora cuando ora. Yo personalmente estoy dispuesto a admitir que a menudo fracaso en este sentido. Un día hace poco, en nuestra oración matutina con Julia, tenía prisa de hacer algunas cosas antes de que se hiciera tarde en el día. Y simplemente quise hacer algunos pedidos de oración, pero sin pensar a quién le hablaba. Pero esto llegó a mi mente. ¿Qué oración es esta que estoy haciendo? Quería sin pensar y de forma apresurada terminar mi oración para poder hacer lo que tenía en la agenda para hacer. Esta no es la manera de orarle a Dios. ¿Está usted consciente de a quién va a adorar? ¿De a quién le va a pedir? Todo, mis hermanos, debe ser dejado a un lado cuando ora, sea lo que sea. El teléfono, el WhatsApp, el email, inclusive sus pensamientos por otra cosa. Déjelo a un lado. Deje a un lado todo lo que le quite la atención de lo más noble que va a hacer en ese día. Déjelo a un lado por urgente que sea. Y piense en esto. ¿Qué se compara con Dios? ¿Qué se compara con Dios? Pare, haga una pausa, espere y recuerde, dése cuenta de lo que está haciendo. Haga como el apóstol Pablo, piense en Dios antes de pronunciar ni siquiera la primera palabra. Piense en Dios de nuestro Señor Jesucristo, así lo hace Pablo. Dios de nuestro Señor Jesucristo, así comienza él. ¿Y por qué comienza su oración de esta manera? Podría haber dicho, voy a orar y hacer una lista de peticiones y ya está. Pero la respuesta a esto es que Él nos muestra que no está orando a un Dios desconocido. No es como, dice un cierto poema, dice, desatando estoy las tempestades que en mi mente yacen tratando de encontrar tu cuerpo entre espacios siderales. Voy con ánimo prolijo buscando a dioses y a diosas, a planetas nunca vistos, hacia estrellas inalcanzables. ¿Quiénes son estos dioses y diosas? Pues unos que el poeta no conoce y solo los busca. Pero Pablo está entrando en la presencia de Dios y es un Dios que él conoce, el Dios que se ha dado a conocer, el Dios que se le ha revelado a Pablo. En el Antiguo Testamento encontramos que David y otros salmistas oraron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es difícil para nosotros darnos cuenta de lo que esa frase significó a un santo del Antiguo Testamento. Pero muchos de ellos fueron testigos, los santos del Antiguo Testamento, del poder, de la majestad de Dios. Lo vieron en las tormentas, en las pandemias, en la conquista de algún enemigo. Y Dios manifiesta su poder y les da una probadita a los judíos de lo que es su grandeza. Cuando ellos ven ese poder, les da miedo acercarse a Él, porque saben que es un Dios poderoso. Por eso recordaban al Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus padres, el Dios de Israel. Y esto los hacía sentir que estaban orando a un Dios que conocían. Y esta es parte esencial de la enseñanza del Antiguo Testamento. El israelita piadoso conocía a su Creador como el Dios del pacto, un Dios que guarda los pactos, y cuando iban con miedo y temblando, le nombraban, pero tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que realmente estaban diciendo era, oh Dios, sé que tú te has revelado a mis padres, que has dicho ciertas cosas, que has hecho un pacto con mi pueblo, y que a este pueblo yo hago parte, tengo el privilegio de pertenecer a este pueblo. Y por lo tanto, así como hiciste un pacto con Abraham, y como yo soy parte de Israel, soy parte de ese pacto. Sé que eres un Dios el que hay que temer, pero ese es el Dios del pacto de Abraham, y te conozco y sé lo que has jurado que vas a hacer. Por eso es que iban a Dios con confianza y la seguridad de su promesa. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, Génesis 31, 42, el Dios de Jacob, el Dios con el que Jacob luchó en Peniel, iban con confianza a él, porque le conocían en la forma en que él se había revelado a sí mismo. Pero el apóstol, sin embargo, no ora así, no ora al Dios de Abraham e Isaac o de Jacob, él ora al Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hace así? Porque hay un nuevo pacto. Dios ha hecho un pacto con el hombre en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el pacto de la gracia, el pacto de la redención. Es el mismo pacto en esencia que en el Antiguo Testamento, pero ahora está en la persona del Hijo, el segundo Adán, el nuevo hombre. El representante de la raza humana, que es el Señor Jesucristo, y Dios ha hecho un pacto con él por su pueblo. Así que cuando Pablo piensa para sí que está orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo, piensa que está orando al Dios de nuestra salvación. Está orando al Dios que ha originado y llevado todas las cosas que hemos estado considerando desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Él está orando a Dios que antes de la fundación del mundo ha elegido a su pueblo, que ha planeado su glorioso propósito en Cristo para nuestra salvación final y completa. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia haría a usted en la oración cuando empieza a pensar de esa manera? Ya no ve a Dios con incertidumbre, ni con dudas y preguntas sobre si le va a recibir. Piensa y se da cuenta que a quién está orando porque Él ha hecho algo en su vida. La salvación se la ha dado Él. Los ha traído a sí mismo en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta de que está acercándose al Dios de paz, que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20. Sin embargo, Pablo va aún más lejos, porque sus palabras nos recuerdan que Dios es en realidad el Dios del Señor Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? En la eternidad pasada, Dios no era el Dios de Cristo, aunque la relación del Padre y del Hijo existían eternamente. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y se hizo semejante al hombre, cuando se encarnó en carne de hombre pecador, pero sin pecado, ahora va al Padre como hombre. Y así Dios se convierte en su Dios. Así pudo hablar de mi Dios y tu Dios, mi Padre y vuestro Padre. Él mismo lo dice en Juan 20:17. El Dios al que me estoy acercando, dice Pablo, en efecto, es el Dios del Señor Jesucristo. Es el Dios del Señor Jesucristo mismo. En los 4 evangelios leemos que el Señor Jesucristo a veces se levantaba mucho antes del amanecer y subía a la montaña para orar. Y yo, dice el apóstol, estoy orando al mismo Dios que Jesucristo oró
cuando lo hacía. Confío en el mismo Dios que confió Jesucristo y le sostuvo. Jesús dijo, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. El Padre le había dado las palabras y también las obras. Nada es tan obvio en la vida de nuestro Señor como la absoluta confianza en Dios Padre. Recibió fortaleza de Él, recibió poder de Él, de hecho lo sustentó cuando necesitaba cualquier cosa, lo recibió todo del Padre. Así que Pablo dice que le está orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que lo sostuvo, el Dios que nunca lo abandonó. Incluso no lo dejó en ese terrible momento de la crucifixión, en ese momento que decimos nosotros es el abandono en la cruz. Si recuerdan las palabras siguientes, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí mismo, en el mismo instante, Él está entregando su espíritu al Dios Padre. Fue Dios quien le resucitó de los muertos, quien no lo abandonó en el Seol, ni dejó su alma ver corrupción. Este es el Dios al que estoy orando, dice Pablo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero incluso va más allá. Es el Dios cuya presencia está, o Jesucristo en cuya presencia está en este momento. Jesucristo está allí abogando de intercesor al lado de nosotros, está en la presencia de Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre para siempre, vivo, para interceder por nosotros. A la luz de todo esto, podemos ir con seguridad al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Podemos resumirlo diciendo que nuestro Dios es el Dios que no puede ser considerado verdaderamente aparte del Señor Jesucristo, porque no podemos conocer a Dios sin Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sobre esta base, sobre esta declaración, es que voy a Dios. El Dios que ha sido revelado en Cristo. Jesús es aquel que me lleva al Dios Padre. Jesús es aquel que murió para que yo pueda tener ese acceso al Padre. Entro a su presencia de una sola manera. Como dice el autor de la epístola a los Hebreos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, Hebreos 10:19. Solo soy admitido en la presencia de Dios por la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús. Por su Hijo se puede acercar al Dios que envió a su Hijo para salvarme y que ha atesorado en Él todos los tesoros de sabiduría y de gracia. Las riquezas de las gracias las disfruto y vienen a mí simplemente por medio de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, me estoy acercando al Dios que me ha prometido todas esas cosas en su propio Hijo. Se ha comprometido conmigo en su Hijo. El Dios que se encuentra reunido con su Hijo en este instante. Jehová es el que da el pacto y Dios es el que guarda los pactos y nunca romperá su palabra. Y me ha dicho estas cosas en su Hijo. Ya no en profetas, ya no por partes, ya no en tipos, sino en su Hijo, dice Hebreos 1-3. De ahí que el apóstol diga en Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por eso tenemos acceso a Dios. Siempre que oramos a Dios, siempre debemos recordar estas cosas. Debemos acercarnos a Dios con plena seguridad de fe, plena seguridad de esperanza a causa del Señor Jesucristo. Y nunca debemos dejar de detenernos de recordar esto y volverlo a recordar todo. Como lo dice el apóstol, antes de empezar a hablar su oración, piense en estas cosas. Y el apóstol añade aún más, describe al Dios de nuestro Señor Jesucristo como el Padre de la gloria o el Padre de gloria. Esta edición
estos textos han preocupado a muchos comentaristas. Algunos han tratado de explicarlo diciendo que significa que se debe leer el Dios de la gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es hacer violencia con el lenguaje. Las dos frases son separadas, son distintas como las encontramos en la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Allí están bien. Pensemos en estas palabras, Padre de gloria. ¿Qué palabras tan importantes? Es como si estuviéramos entrando en Tierra Santa. ¿Y quién soy yo para hablar de estas palabras? Al acercarnos a ellas, es bueno que recordemos las palabras pronunciadas por el mismo Moisés en la zarza ardiente. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás parado es Tierra Santa. Éxodo 3:5. El Padre de gloria. No puede haber ninguna duda. ¿Pero qué significa esto? Que Dios es la fuente y la encarnación en y de sí mismo de toda gloria. Hay muchas frases de este tipo en las Escrituras relacionadas al Padre, como el Padre de nuestros espíritus, Hebreos 12:9, como el Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra ni variación, Santiago 1:17, o como el profeta Isaías, que también describe al Padre, el Padre eterno, en el 9:6. El Padre de gloria significa la fuente de toda la gloria. En cuanto a la gloria, ¿qué podemos decir? Las palabras nos ayudan. La gloria de Dios es Dios. La gloria es el resumen de todas las excelencias, perfecciones y atributos del Señor Dios Todopoderoso mismo. Es por eso que a veces se menciona se le menciona en las Escrituras como la gloria, la característica que incluye todos los atributos de Dios es la gloria, es su esencia su esencia es gloriosa, es indescriptible, es perfección absoluta. Así que no podemos sino estar asombrados ante esta expresión Padre de gloria. El mismo Esteban en el capítulo 7 de Hechos capítulo 7 en el versículo 2 dice, y él dijo, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Él inicia con esas palabras, con la gloria, el Padre de gloria. Dios es el Padre de glorias. Dios vive a la luz o en la luz que es inaccesible, a quien ningún hombre ha visto y no puede ver. Este es aquel a quien usted y yo nos acercamos en la oración. Además de todo lo que dice Dios, que es o que ha hecho, todo lo que Él hace, todo lo que Él ha hecho es una manifestación de su gloria. Recordamos cómo Pablo terminó su descripción en el versículo 14 del capítulo 1, para alabanza de su gloria. Todo lo que hace nuestro Dios es la manifestación de su gloria. Pablo dice en Romanos que Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre. Cada uno de los actos es una manifestación de su gloria. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Ve usted la gloria de Dios en el sol, en la luna, en las estrellas, en el firmamento, en las flores, en toda la creación? Pues todos ellos declaran la gloria de Dios. Todo lo que hace Dios es glorioso, perfecto. Perfecto es bello. Y en cualquier otro aspecto es perfecto. Merece nuestro respeto, nuestra alabanza. Yo hablo con reverencia cuando digo que lo más grande que hizo el Señor Jesucristo fue manifestar la gloria de Dios. En su elevada oración sacerdotal, tal como lo registra el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Si quiere ir allí lo puede leer. Pero lo dicen de varias maneras. Lo describe en la segunda venida.
Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles. Mateo 16, 27. Todo lo que hizo fue diseñado para glorificar a su Padre. Dios Padre no solo es glorioso, es la fuente de toda gloria y la suma de toda gloria en sí mismo. También está preparado para manifestarse e impartir gloria. Es Padre y como Padre da, genera, transmite gloria. Dios no guarda su gloria para sí mismo. La manifiesta, la imparte. Lo hizo con su Hijo. Y si nos encontramos nosotros en su Hijo, ¿recuerdan Juan 17:5? Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Él había dejado de lado la gloria para poder venir y encarnarse, y ahora le está pidiendo que lo reciba otra vez en gloria. Y el Padre, ¿qué hace? Se lo concede. También está su oración registrada en el Evangelio de Juan. Padre, glorifica tu nombre. Pedro lo dice de esta forma, dice que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Padre glorificó al Hijo mientras estaba aquí en la tierra. Le dio poder para realizar milagros, le dio palabras para hablar, le permitió resucitar a los muertos, lo glorificó en su muerte, lo glorificó en su resurrección. Es el Padre glorioso, el Padre que da su gloria al Hijo. Y este pensamiento nos debe humillar debido a esa majestad. Pero es cierto decir que debido a que da su gloria al Hijo, está dispuesto a dárnosla a nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo, porque estamos en nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, como dice Pablo al final del capítulo de Efesios, el último capítulo de Efesios. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Así que ahora la gloria que está en Él se convierte en nuestra. Y vamos al Padre, que es el que da esa gloria. Esperamos en Él y deseamos saber más acerca de su gloria. Pablo entonces está a punto de hacer esos pedidos de oración por los efesios, para que tengan sabiduría y de revelación y conocimiento que encontramos ahí en el versículo 17. Para que sus ojos, los ojos de su entendimiento se abran, para que puedan ver esa gloria y recibirla plenamente. Dios es nuestro Padre y nos manifestará su gloria, como dice Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Entonces, mis hermanos, cuando vamos en oración a la presencia de Dios, debemos hacerlo esperando una revelación de esa gloria. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. En el proceso de nuestra glorificación que ya ha comenzado, que con el tiempo va a ser perfeccionada y seremos glorificados incluso en nuestro cuerpo, así como en nuestro espíritu. Estaremos en la presencia del Padre de gloria y lo veremos. Nunca intentemos, mis hermanos, nunca intentemos orar sin recordar que le hablamos al Padre de gloria. No tenemos que estar atemorizados, ¿cierto? Debemos ir con reverencia, temor divino, debido a su carácter glorioso, pero al mismo tiempo podemos ir con confianza y seguridad porque es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y es en Él y por medio de Él nuestro Padre. Así que oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que si empezamos de esa forma, no nos vamos a equivocar en nuestras oraciones. Oremos. Padre,
Padre nuestro. Padre, yo hoy oro con urgencia, con la urgencia de Pablo, para que mis hermanos entiendan esta verdad. Las verdades que nos estás revelando por medio de tu palabra acerca de su salvación, acerca de cómo Pablo oraba, cómo Pablo se dirigía a ti. Ayúdanos, Padre, porque no sabemos cómo orar. Ayúdanos a entender cómo podemos mejor comunicarnos contigo. Cómo podemos venir a ti a traer nuestros pedidos, a reconocer tu grandeza, a confesar nuestros pecados. Gracias te doy por Pablo, por su ejemplo. Ayúdanos, Señor, en esta tarea tan sublime y tan grande que es la oración. En el nombre de Cristo oramos. Amén.